En el capítulo anterior, nuestro prota finalmente se había cruzado con la persona a la que habían enviado a acabar con su vida. Sin embargo, no se había amedrentado y estaba preparado para lo peor. ¡Esa gente! Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro prota, que adquirió el talento de copiar los talentos de los demás, y gracias a eso llevará al máximo su nivel y su estatus por su bien y el de su hermana. Continuemos con la historia donde la habíamos dejado. Nuestro prota, esta vez aún más molesto, empezando a desplegar su poder alrededor, pregunta nuevamente quién era él, pero su oponente también empezaba a desplegar su energía y simplemente se presenta como la persona que le quitaría la vida. Es entonces que nuestro prota piensa como quizás ese podría ser un asesino contratado por Mo Xiaobei, pero Mo Xiaobei ya se ha convertido en un guerrero marcial, así que puede ir a luchar contra él fácilmente. ¿Por qué recurriría a un método tan turbio? Sin embargo, el asesino enviado que estaba frente a él de repente desaparece. Nuestro prota inmediatamente intenta buscarlo, pero el asesino ya se encuentra arriba y la espalda de nuestro prota, preparado para lanzar su ataque mortal, y rápidamente dirige su daga en dirección hacia él, pero nuestro prota logra identificar de dónde viene el ataque. Inmediatamente mueve su espada para chocarla contra el cuchillo del maleante, y acto seguido se lanza tomando distancia. Sin embargo, cuando quiere ver a su enemigo, el enemigo nuevamente había desaparecido. Nuestro prota mira a todos lados, pero no logra identificarlo. Piensa cómo parece que ese talento de la sombra es un tipo del que puede hacer invisible al usuario. Nuestro prota empieza a concentrarse nuevamente y de repente siente el ataque que venía justo detrás suyo, apuntando directamente a su nuca. Rápidamente voltea, pero parece que podría ser muy tarde. Sin embargo, en el siguiente instante utiliza su extremadamente alta velocidad y en el siguiente instante pudo haberse colocado encima en un tejado, dejando al asesino sorprendido de que no pudo darle. El asesino, al ubicarlo nuevamente, piensa cómo era casi imposible que un simple aprendiz marcial sea tan rápido. Nuestro prota, sin embargo, le dice que ese momento era su turno de atacar y se lanza directamente al asesino. El asesino simplemente lo ve venir, pero nuestro prota, en el instante que está cara a cara con el asesino, da un poderoso golpe con su espada hacia adelante, pero lo que corta simplemente es el aire. Vemos el rostro del asesino bastante confiado aún. Nuestro prota, producto del golpe, incluso destruye una pared frente a él, pero el asesino no ha dejado rastro. Nuestro prota comienza a buscar por todos lados, pensando que el asesino pudo volverse invisible de nuevo. Ese talento sería muy difícil de manejar para una persona ordinaria. Sin embargo, contra nuestro prota era absolutamente inútil. Vemos a continuación cómo nuestro prota fija su mirada en el asesino, rápidamente voltea y da un poderoso golpe, aprovechando que si bien no podía ver al asesino, sí podía ver la ventana de estado. Dicho golpe esta vez si toma por improviso al asesino, que simplemente es cortado por delante. Este comienza a escupir sangre, bastante sorprendido, y luego cae pesadamente al suelo, dejando que su sangre y la lluvia se empiecen a mezclar. Lentamente comienza a incorporarse. Sin embargo, le dice a nuestro prota que era imposible. Incluso un guerrero marcial de élite no sería capaz de ver a través de su talento. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Nuestro prota, sin embargo, se acerca a él muy confiado. Le pregunta si es que realmente quería saberlo, pero si quería saberlo, primero debería responderle quién lo envió. El asesino le dice que se lo dirá, pero se lo dirá cuando esté en su último aliento, y es en ese momento que se lanza de nuevo al ataque contra nuestro prota, intentando tomarlo por sorpresa con su daga. Vemos cómo el asesino intentó utilizar una técnica cuchilla de sombra, pero nuestro prota se había antepuesto ante eso, había predicho ese movimiento y ya estaba encima del asesino, evitando el ataque. Luego aterriza un poco más lejos del asesino, tomando su distancia, y de inmediato se lanza hacia él desde atrás, tomándolo por sorpresa y atravesándolo con su espada. Luego se queda ahí, sin moverse. Le repite la pregunta: ¿quién lo habían mandado a asesinar? ¿Quién? ¿Quién te envió?, pregunta nuestro prota. Sin embargo, el asesino empieza a reírse. Le dice que era el aprendiz marcial más fuerte que había visto, y que finalmente se lo dirá. Quien lo envió era Mo Xiaobei, y esas fueron las últimas palabras. Termina por caer al suelo, inerte, soltando sus espadas y sus demás cosas. Nuestro prota se queda parado frente a él, aún empuñando la espada, y lo único que repite es Mo Xiaobei. Luego se acerca al cuerpo del asesino y empieza a hurgar en sus pertenencias, y finalmente también toma contacto con él, y la luz y la energía comienzan a aparecer a su alrededor. Nuestro prota había finalmente
he hecho la copia de su talento. Aparece un cartel indicándole a nuestro prota que la copia del talento de la sombra había finalizado con éxito, y lentamente nuestro prota comenzaba a sentir el poder a su alrededor. Se levanta en medio de la lluvia, disfrutando de la sensación de poder controlar la sombra o esconderse en ella, y un cartel aparece. La ventana de estado dice humano Ye-Tian, talento de cultivo nivel medio, talento de velocidad nivel principiante, talento de la hoja nivel medio, talento de la sombra nivel principiante. Nuestro prota finalmente dice, en un tono serio, que el talento de la sombra finalmente es suyo. A continuación cambiamos de escena. Aún sigue lloviendo y nos encontramos en medio del bosque. Los rayos caen y vemos el cuerpo del asesino, que es tirado a un agujero. Nuestro prota estaba enterrándolo en un lugar escondido entre el bosque. Lentamente termina por enterrarlo acomodando piedras encima de él, mientras el viento sopla llevándose consigo algunas hojas. Nuestro prota piensa cómo, siendo un humano, uno no debe caer como una hoja, ya sea por el viento o la lluvia. Nuestro prota, como Ye-Tian, se promete durante toda su vida vivir como un humano en ese mundo humano. Él definitivamente será como el viento o la lluvia y no como las hojas que caen. Y así cambiamos de escena nuevamente. Sigue siendo de noche, la lluvia aún continúa cayendo, pero nuestro prota ya se encuentra duchándose en su casa con agua caliente, quitándose todos los restos de la escena anterior. Lentamente, una vez termina de ducharse, se cambia de ropa, pasa a sentarse en el sillón, sintiéndose muy refrescante. A continuación, mira en la mesa todas las cosas que tenía su intento de asesino. Todas esas cosas eran los ahorros de Li Chun. Un par de dagas, un libro, una especie de cuaderno de notas y varias tarjetas. Al ver las armas, esas deberían ser las armas de la dinastía Yuan. Su espada se había desgastado y se había convertido en prácticamente chatarra, pero esas espadas aún continuaban intactas. Y a continuación, mira las tarjetas. 3 tarjetas de oro de 1.000.000, 5 tarjetas de plata de 10.000 y un total de 3.5 millones. Nuestro prota piensa cómo Mo Xiaobei le había prácticamente enviado dinero gratis y él pensaba gastarlo bien. Sin embargo, ahora dirige su atención a un libro que indica Espada de la Sombra en la carátula. Procede a abrirlo y lee cómo la habilidad de Espada de Sombra era una habilidad de espada de rango verde cobre. Y aquí nos explican cómo el rango más bajo es rango de acero negro, luego sigue rango de verde cobre, mayor que ese es rango de plata y finalmente el mayor a esos son rangos de oro. Nuestro prota considera ese libro un gran artículo, pues la habilidad de la espada puede liberar completamente el poder del talento de la espada, y eso era justamente lo que necesitaba ahora mismo. De inmediato se lleva el libro a su habitación pensando en intentar cultivar lo más rápido posible, y es así como se termina de encerrar. A continuación, en su habitación, sentado en su cama, lee la primera página y luego otra y otra. Fuera de su casa continúa lloviendo, pero nuestro prota de repente se percata de algo. Antes de continuar, finalmente cae en cuenta. Se pregunta por qué aún no había vuelto todavía. De inmediato, sale de su habitación corriendo, pensando cómo después de que Mo Xiaobei enviara gente para acabar con él, quiere decir que sabe toda su información. Eso significa entonces que Jeju también podría ser asesinada. Prota rápidamente sale del edificio, concentrando toda su energía a toda velocidad. De inmediato, mientras patrulla las calles, piensa lo único que es que Yuye, por favor, tiene que mantenerse a salvo. Ahora, cambiamos de escena. Nos encontramos en la escuela secundaria general Xiaxing. Muchas personas están transitando con paraguas. La lluvia continúa cayendo y todo está oscuro. Allí, finalmente, entre los edificios, oculto en un rincón, aterriza nuestro protagonista. Y luego de salir por un callejón para que no sea visto, empieza a correr en dirección a la entrada. Y mientras corre, mira de un lado a otro, pensando en dónde estaría su hermana Yu Ye. Finalmente, llegando a la puerta, piensa como ese lugar no es una escuela normal. No hay manera de que una persona con talento mate casualmente a gente en ese lugar. Pero la gente, como Mo Xiaobei, ¿recurriría quizás al camino correcto de los artistas marciales? No. De repente, desde atrás, se escucha a alguien que dice, no te muevas. Nuestro prota voltea rápidamente, con intención de atacar a la persona que lo amenazaba. Inmediatamente se pone atrás de él, diciéndole que era él quien no debería moverse. Sin embargo, la persona encapuchada que había amenazado de repente se retira la capucha. Y era Yu Ye, su hermana, saludándolo casualmente. Nuestro prota es entonces que finalmente sale de su sorpresa. Su hermana casualmente le pregunta qué es lo que pasaba, por qué había tardado tanto en salir. Pues hoy estaba de turno y le tocaba limpiar el aula. También le pregunta por qué no había traído paraguas y ni siquiera se había puesto zapatos para salir. Todo su cuerpo estaba mojado. Nuestro prota rápidamente se excusa, diciendo que salió con prisa y se lo había olvidado. Y mientras caminan de regreso a casa, su hermana le pregunta ¿cómo había hecho ese movimiento de antes? Fue muy rápido. Y mientras ellos conversan, hay un auto
que se encontraba estacionado y desde dentro del auto había alguien observando. Ese era Mo Xiaobei, preguntándose cómo era posible de que nuestro prota siguiera con vida. Cambiamos de escena y nuestro prota está con su hermana comprando en una tienda una pequeña salchicha con barbacoa, dándole un gusto a su hermana. Y luego caminan alegremente en dirección a su casa. Su hermana se ofrece a cocinar para él y nuestro prota le pide hacer sus emblemáticas rodajas de carne hervida. Y mientras ellos caminan alegremente, el carro negro continúa avanzando, siguiéndolos desde cerca, pero también podemos notar que nuestro prota se ha percatado de ello, se da cuenta de que los están siguiendo, y así finalmente avanzamos un poco en el tiempo, nos encontramos en la casa de nuestro prota. Su hermana le avisa que la cena ya estaba lista, podrían los dos comer juntos, pero nuestro prota se encuentra en la ventana, observando el auto que se había estacionado cerca de donde estaban ellos. Lentamente le dice que ya va a comer, pero sin despegar la vista del auto, y así finalmente avanzamos al siguiente día. El día ahora ya está despejado, y nos encontramos en la academia. El profesor llama a Yeju, diciéndole que resuelva la siguiente pregunta, y Yeju, como niña aplicada, simplemente hace lo que le están pidiendo. Y mientras tanto, vemos a un hombre parado en la cima de un edificio cerca de la escuela, observando. Este es nuestro protagonista, con una capucha para no ser descubierto. Y luego se dirige con su vista hacia otro lado. Vemos que por ahí estaba el mismo coche que los había estado persiguiendo. Habían sido 3 días seguidos. Nuestro prota piensa cómo atreverse siquiera a dañar a su preciosa hermana. Eso había cruzado completamente los límites. Sin embargo, de repente, el auto se va. Esto llama la atención de nuestro prota y finalmente se digna a seguirlo, pensando en cómo tiene que seguirlo, y empieza a desprender su intención asesina y la energía alrededor suyo. Rápidamente avanza de tejado en tejado, siguiendo al coche que se está dirigiendo hacia otro lugar. Y así finalmente cambiamos de escena. El coche se detiene. Está al parecer en una especie de fábrica o almacén y lentamente se abre la puerta y desde adentro aparece un hombre. Y vemos cómo nuestro prota también aparece encima, observando. Nuestro prota piensa en ese lugar y de repente lo ve. Mo Xiaobei. Cambiamos de escena. Estamos dentro de un almacén. Están golpeando a un hombre fuertemente, dejando que caiga al suelo todo ensangrentado. El joven empieza a titubear, diciéndole a su joven maestro Mo Xiaobei que realmente no tenía dinero para darle. Solicitaba poder ir luego para darle dinero cuando lo tenga suficiente, pidiéndole que lo dejen ir. Sin embargo, allí Mo Xiaobei, sentado frente a él, le decía que si no pagaba ese mismo día, se duplicaría para mañana. Después de todo, su dinero no era tan fácil de pedir. Y es ahí que vemos finalmente por completo a Mo Xiaobei desplegando una clara intención asesina y un gran poder. El hombre, que a duras penas puede pararse, le dice a Mo Xiaobei que sus tasas de interés son realmente muy altas y no puede pagarle esa vez. Tiene hijos, padres ancianos, a los que necesita cuidar. Le pide por favor que lo deje ir. Y antes de que Mo Xiaobei diga algo, de repente aparece su sirviente, su mano derecha, diciendo que finalmente había regresado. Mo Xiaobei le pregunta si alguna noticia del asesino de sombra, y mientras vemos esa escena, nuestro protagonista, convertido en sombra invisible a los ojos de los demás, se encuentra observando eso. Tipo le dice a Mo Xiaobei que no había sido capaz de encontrar al asesino de la sombra. Había intentado contactar con él a través de otra persona, pero no lo consiguió. Nuestro prota finalmente cae en cuenta que el asesino de la sombra había sido enviado por Mo Xiaobei. Mo Xiaobei pregunta si podría ser que algunas personas parecen pensar que el dinero de los descendientes de familias ricas como él era fácil de tratar, y finalmente da una gran pisada al suelo, terminando de lastimar al hombre que se encontraba casi de rodillas frente a él. El sirviente dice que no se atrevería a hacerlo. Servirle fielmente es todo lo que quiere. Nunca se atrevería a pensar en... Sin embargo, de repente otro hombre interviene, diciéndole al joven maestro Mo Xiaobei que el hombre al que estaba pisando ya estaba muerto. Mo Xiaobei ordena que se deshagan de él y luego pregunta qué pasaba con la hermana pequeña de Ye Tian. Le pregunta a su subordinado si había pensado en cómo tratar con ella. El hombre dice que pensaba confiar a esa hermana a un hombre que había salido de la cárcel, pero ahora parece que dejar las cosas en manos de otros puede ser un error y entonces él mismo se ofrece a encargarse del asunto. No tendría por qué preocuparse por eso, y mientras lo dice, parece estar bastante nervioso. Mo Xiaobei sonríe maliciosamente, empieza a acumular energía y luego adelanta su mano en dirección a su subordinado, dando un poderoso golpe, lastimándolo en el centro de su cuerpo. El hombre cae de rodillas por el profundo dolor. Le pregunta a Mo Xiaobei, su maestro, por qué lo trataba así. Mo Xiaobei, con una mirada de psicópata, le dice que ese es su castigo por no hacer su trabajo correctamente, y vemos que su mano está teñida de sangre. Es en ese mismo momento que nuestro prota piensa en su arma primordial y esta aparece en su mano. Rápidamente, nuestro prota hace su movimiento,
salta desde los tejados donde se encontraba espiando, justo en dirección a Mo Xiao Bei. Mo Xiao Bei voltea, sintiendo que algo lo está atacando, pero un slash se escucha, y lo siguiente que vemos es a nuestro protagonista terminando de hacer su trabajo y el cuerpo de Mo Xiao Bei parado, pero separado de su cabeza. Nuestro prota esboza una sonrisa, habiendo cumplido con su trabajo y con su venganza. Y hasta aquí la historia de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez, y si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo por supuesto a partir del capítulo 20. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.